Buenos días y bienvenidos a este foro diario de Navarra sobre el duelo. ¿Cómo seguir con mi vida si ya no estás? Es el título de este encuentro que vamos a celebrar a continuación y que organizan Brando Comunicación y Diario de Navarra en colaboración con el Tanatorio San Alberto, una compañía, un tanatorio que cuenta con un equipo humano enfocado en aportar iniciativas precisamente para la superación del duelo, así como para la gestión de emociones, favoreciendo momentos de recuerdo y homenaje a las personas fallecidas. En la próxima hora, 3 expertos en el proceso del duelo van a compartir su conocimiento con todos nosotros y nos hablarán de cómo quienes pasan por la experiencia de perder a un ser querido tienen por delante la complicada tarea de aprender a vivir una vida en que esa persona querida ya no está. Voy a dar los buenos días a Nati Lavairu, psicóloga de la Asociación Goizarri para el Duelo. Nati, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida a este foro DN sobre duelo. Buenos días, muchas gracias y aquí estamos pues, para lo que podamos aportar a la sociedad. Juan Pedro Arbizu es psicólogo clínico y director del equipo de atención psicosocial del Hospital San Juan de Dios de Pamplona y también está con nosotros. Buenos días, Juan Pedro, y bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Y nos acompaña también el doctor Manuel Martín Carrasco, director médico de la Clínica Padre Meni. Doctor Manuel Martín, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, decíamos que realmente estamos viviendo una situación extraordinaria. La muerte de un ser querido es sin duda un episodio traumático siempre, pero esta situación que ha traído consigo la pandemia de la COVID-19 ha hecho que, si cabe, sea aún más traumático. Para empezar, porque ha provocado cifras inasumibles de fallecidos que en ocasiones hemos estado a punto de convertir en una estadística. Esto es una situación ya que como seres humanos deberíamos llevar un poco a la reflexión. ¿En qué contexto nos estamos moviendo con respecto a la muerte, a las cifras altísimas de fallecidos por el COVID y a cómo asumir esta situación de duelo? ¿Qué os parece? Nati. La pandemia nos ha enfrentado directamente a la muerte. ¿Sí? Esta es una realidad que estamos viviendo este año porque, lógicamente, la muerte está ahora en primera línea. O sea, en todos los medios de comunicación, en todas las conversaciones que tenemos. Entonces, lógicamente, le ha dado una visibilidad que antes no tenía. ¿Sí? Lo que pasa es que, como tú bien dices, cuando oímos, ¿no? Oímos cifras, oímos números, pues claro, lógicamente, no vemos más allá de los números, no sentimos más allá de los números, ¿no? Entonces, esta es un poco, los números son una barrera, ¿no? Una barrera para ver la realidad, para ver las emociones, para ver los problemas y los sentimientos que suscita la pérdida, ¿no? Que son normalmente suelen ser sentimientos de dolor, ¿no? Entonces, bueno, esto, no sé, yo más bien quiero mirarlo como una oportunidad para poder acercarnos a la realidad de la muerte y a la normalización de la muerte como el final de la vida, ¿no? Es un poco lo que, porque no deja de ser un hecho de que más de la vida, ¿no? El final. Lo podemos ver así, ¿no? Cierto es que esto nos da una oportunidad para reflexionar y para gestionar mejor algo que, y después entraremos más en materia. Yo pienso que como sociedad tenemos pendiente, ¿no? Gestionar el duelo, gestionar, entender y hablar de la muerte como algo que forma parte de la vida. Vamos a ver, Juan Pedro Arbizu, hasta qué punto hemos caído bueno, pues no sé, ¿no? Ese horror de todos los días escuchar cifras de muertos increíbles, centenares de personas fallecidas por una epidemia, por una pandemia a nivel global y que ya no nos afecte. Esto como seres humanos, pues no sé si es un mecanismo de defensa, si es algo que se produce de manera extraordinaria, en situaciones extraordinarias. ¿Qué lectura podemos hacer, doctor? Sí, puede ser que, ahora que estamos hablando de vacunas, que también nos vacunemos contra el dolor, ¿no? Hoy he mirado los datos que, bueno, yo creo que todos hacemos, ¿verdad? Los datos a primera hora de la mañana y estamos ya en cerca de 1.100 personas aquí en Navarra de muertos y es cierto que creo que todos es importante que hagamos un pequeño esfuerzo de conectar con las personas, ¿no? Son 1.100 personas que han muerto y con todos los familiares alrededor, que es un volumen para nuestro ámbito local altísimo. Yo quiero creer lo que ha comentado Nati, ¿no? Quiero pensar que sí que es una oportunidad. También soy de que no tenemos que estar permanentemente de la muerte ni del dolor, ¿no? Sino naturalizarlo, que vaya fluyendo, que cuando tengamos cerca de nosotros una situación de una pérdida de alguien que queremos, que ha perdido a su marido, a su mujer,
pues que sepamos acompañarle, que toleremos ese sufrimiento, que más allá del ámbito más social, en el ámbito más pequeño, más como personas, que de alguna manera pensemos y sintamos que lo que más necesita esa persona en ese momento es que toleremos ese sufrimiento. Y bueno, puede ser una oportunidad, pero bueno, tengo dudas también, ¿no? De esa distancia, de esa defensa que muchas veces socialmente ponemos por delante. Doctor Manuel Martín Carrasco, desde la Clínica Padre Menís ha vivido, seguro, como en tantos otros centros hospitalarios y asistenciales, un drama diario con centenares de familias padeciendo un drama único, insostenible, y cómo se reacciona, ¿no? Y cómo se vive también con esa gestión del duelo en primera fila. Sí, la verdad que los centros asistenciales, sobre todo los que tenemos unidades mayores, pues hemos pasado momentos muy complicados. Sobre todo fueron al principio de la pandemia, ¿no? Donde el conocimiento que teníamos de la situación y del virus pues era muy bajo y realmente pues vamos a acordarnos, ¿no? De que entonces decíamos que la mascarilla no era necesaria, ¿no? En fin, hacíamos énfasis en unas cosas que luego se han visto que no eran así. Y por lo tanto era una situación realmente alarmante, ¿no? No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, cuánto iba a durar, qué consecuencias iba a tener. Y bueno, y en esos momentos, cuando empezó a morir la gente, ¿no? O a estar muy afectada, o a de pronto, de un día para otro, tener a 10 personas o más, ¿no? En una unidad contagiadas, pues realmente fueron momentos muy complicados. Yo creo que luego nos hemos ido acostumbrando, ¿no? A vivir con esta situación de alguna forma, pero evidentemente nos queda el impacto que sufrimos en aquel momento. Y ahora, bueno, pues yo creo que la situación ha cambiado. En aquel momento yo creo que era una situación de alarma excepcional, ¿no? De un trauma, por así decirlo. Yo creo que ahora estamos más en un contexto más de cansancio y de fatiga. Es decir, que ya no es aquella situación, nos hemos familiarizado, por así decirlo, pero lo que estamos acusando es un poco el hecho de que llevamos ya meses, un año, ¿verdad?, en esta situación y todavía no le vemos el fin, a pesar de, lógicamente, que mantenemos la esperanza, estamos ilusionados. En los centros en Navarra ya estamos todos vacunados, eso ha cambiado muchísimo la situación, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, bueno, hablamos de la muerte, pero el confinamiento ha sido tremendo. O sea que, porque a fin de cuentas, bueno, la muerte nos hace afrontar la pérdida, ¿verdad? Pero el confinamiento nos hace estar día a día en una situación de restricción, ¿no? De falta de libertad, de falta de contacto con los seres queridos, y eso es una situación muy dura. Con lo cual, bueno, en fin, cada uno a nuestra manera, ¿no? Y también nosotros tenemos distintos tipos de usuarios y, lógicamente, cada uno lo ha vivido de una forma, pero no cabe duda de que han sido momentos complicados. Nati, desde la Asociación Boizarri, para superar el duelo, para acompañar en el duelo, no estábamos preparados, qué duda cabe, nunca se está, ¿verdad?, para una situación extraordinaria como esta, pero ni a nivel personal, ni a nivel familiar, ni a nivel mundial. ¿Cómo nos ha pillado esta pandemia? ¿En qué especie de planeta, ¿no? Casi somos seres intocables, la medicina lo puede todo, esto va a pasar lejos y a nosotros no nos va a afectar? Acordaos hace un año, cuando comenzamos a ver, de hecho, precisamente creo que fue ayer, cuando se cumplió un año de que se activó en Navarra el protocolo contra COVID, pero es que veíamos aquello lejísimos, China, Italia, y llegó, ¿no? ¿Y esto cómo nos pilló, Nati? Psicológicamente, socialmente, ¿cómo nos encontró esta pandemia? Bueno, nuestra sociedad vive la muerte como, o sea, siente la muerte como un tabú, ¿no? O sea, esta protección que tú decías antes, que también decía Juan Pedro, ¿no? Nos protegemos de alguna manera de todo lo que nos da miedo, lo que nos asusta, ¿no? Y entonces, lógicamente, no estamos educados para la muerte, ¿no? Y entonces esto hace que, lógicamente, nos pille siempre... no queramos ver la realidad, no queramos huir de ella, ¿no? Entonces, esto hace mucho más difícil vivir la experiencia de muerte, ¿no? y acompañar un duelo. Lógicamente, hay un trabajo todavía importante que hacer, ¿no? Porque la muerte sucede todos los días.
aunque no queramos verla, o sea, aunque no queramos, aunque le demos la espalda. Entonces, sí que es importante, no sé, trabajar un poco en poder educarnos en la realidad, ¿no? La realidad es que sabemos todos que vamos a morir, pero no lo queremos sentir. Y entonces lo que hacemos es, como esto nos molesta, pues preferimos ocultar todo esto. Y cuando llega, pues lógicamente tenemos dificultad para caminar el proceso de duelo, el proceso que se abre después de una pérdida importante. Entonces, esto no nos facilita nada, la transición, el periodo de adaptación y el dolor que aparece y las emociones que aparecen. Con lo cual, lógicamente, además esto ha sido masivo. O sea, quiere decir que aquí a los duelos individuales se añade el duelo colectivo, ¿no? El duelo colectivo de todas las pérdidas que vamos sufriendo, ¿no? Además de la muerte, ¿no? Y entonces, lo que nos pasa es que vamos a sufrir o estamos sufriendo ya pues estas dificultades, el estrés o la ansiedad o la depresión, ¿no? que puede traer el no aceptar, el no saber cómo caminar este proceso, cómo afrontarlo, ¿vale? Juan Pedro Arbizu, se ha dado además la terrible circunstancia de que ha habido muchísimas familias que no han podido despedir a sus seres queridos. O sea, una situación impensable en nuestra sociedad ni en las sociedades vecinas, y la hemos vivido. ¿Cómo se gestiona un duelo de ese tipo? Pues es complicado. Bueno, yo añadir a lo que ha comentado Nati que, bueno, mi impresión es que socialmente, o sobre todo quizá los gestores, no sé si se estaba preparado para responder a una pandemia como la que estamos sufriendo, pero individualmente hemos percibido y se comprueba la gran capacidad del ser humano de adaptarse a situaciones complejas. Y yo no paro de sorprenderme bueno, de alguna manera valorar cómo situaciones muy duras, pues los familiares, las personas responden positivamente. Desde luego, lo que has comentado ha sido muy doloroso para los propios hospitales, los profesionales, pero principalmente para las familias. Y seguimos en eso, ¿no? En equilibrar, bueno, pues un modelo de atención. Aquí en San Juan de Dios estamos muy acostumbrados tradicionalmente siempre a una atención muy humanizada, una atención muy integral, y que de la noche a la mañana tuvimos que combinarlo con una protección de la salud pública y por eso poner en marcha restricciones recomendadas por salud de visitas de familiares, de limitación, y bueno, buscando ese equilibrio, pero ha sido complejo. Y desde luego un factor de riesgo para complicar un duelo es el que haya temas pendientes. El no poderse despedir, lógicamente, hace que dé ahí una situación que está muy estudiada, que puede dar lugar a que el duelo se congele. Ahí también añadiría que ahora ha cambiado un poco, ha mejorado un poquito, pero todavía, y además ahora empezamos a ver, ¿no?, en la consulta duelos que están muy asociados no solo a la despedida en el momento del final de vida, sino también la falta de rituales, el no poder hacer un funeral, todo este aspecto que tiene muchísimo valor. Un ritual, un funeral, aparte del componente religioso importante que pueda tener, tiene un componente simbólico fundamental para la conciencia de la pérdida. Al final es compartir en la comunidad socialmente algo que los demás además nos reflejan, ¿no? Cuando nos están dando el pésame, cuando nos están compartiendo bueno, sus condolencias, su amor, nos están dando fuerza, pero también están haciendo que un paso importante en el inicio del duelo, que es aceptar la realidad de la pérdida, se haga más firme, ¿no? Porque ese simbolismo, ese significado que los demás hacen con nosotros cuando están dándonos un abrazo, compartiendo ese dolor, es fundamental para que el proceso de duelo vaya avanzando. Y es algo que ya empezamos a ver en la consulta, ¿no? Cómo se echan falta ese punto de despedida. También algo que estamos comprobando y estamos viendo ya en su momento, se anticipaba, es esa culpa que habitualmente hay en todos los procesos de duelo como algo natural y normal y que hay que normalizarla, hay que validarla, pero es una culpa concreta asociada a no haber podido acompañar bien el proceso de enfermedad. Cuando hemos estado tan limitados, claro, no pude estar todo el tiempo que quise estar. Y eso pues va a haber que trabajarlo, ¿no? Con alguna técnica, con algún ritual de sustitución y para ayudar a que se avance en esa línea.
Doctor Manuel Martín Carrasco, ¿cómo se ha vivido esto en la clínica Padre Meni? Desde la asistencia, pero también desde lo que habéis vivido, ¿no?, con los propios enfermos y con las personas que tenían esa incertidumbre de no saber si van a salir adelante o no en un proceso de enfermedad. Bueno, pues nosotros, como decía antes, tenemos distintos tipos de usuarios, ¿no?, de personas a las que atendemos. Entonces, en cada colectivo, pues la situación ha sido distinta. Yo creo que, bueno, por empezar por las personas mayores, que evidentemente ha sido el colectivo más afectado, ¿no?, desde el punto de vista, en fin, de sufrir la enfermedad o de sufrirla de forma grave. Bueno, yo creo que las personas mayores, en relación con lo que estamos hablando de la muerte, se sienten mucho más próximas a la muerte que las personas más jóvenes, ¿no? Es decir, que ellos sí que han reflexionado, en la mayoría de los casos, sobre lo que significa la muerte, porque evidentemente la ven más cercana, ¿no? Y porque ya, bueno, cuando nos vamos haciendo mayores, cada vez conocemos a más gente que ya ha muerto y a menos gente que está viva, ¿no? Llega un momento en que casi todos los que conocemos son personas que ya no están, ¿no? Con lo cual, evidentemente, nosotros mismos ya estamos en esa situación. Con lo cual, yo creo que en ese colectivo la enfermedad, por supuesto, estaba ahí, pero no tanto, creo yo, el miedo a la muerte. Y lo que sí, en cambio, sí estaba mucho era el dolor por la separación. O sea, el colectivo de personas mayores, Sí. lo que más ha sufrido ha sido el aislamiento. O sea, para ellos, estar aislado, no poder estar con sus familias, no poder abrazarlas, ha sido un problema importante. Y también para las familias, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de las personas afectadas, el problema del encierro, ¿no?, el problema del confinamiento, ha sido lo más duro, ¿no? Ahora se está aliviando, pero ha sido lo más duro hasta ahora. Luego, nosotros también atendemos, por ejemplo, otro colectivo que es el de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental asociada. Y este colectivo lo que más ha sufrido ha sido la reducción de las actividades, porque claro, hay que tener en cuenta que evidentemente nosotros tenemos un modelo de atención centrado en la persona en el cual lo que se intenta es favorecer la integración, favorecer las actividades conjuntas y claro, y para este colectivo de personas con discapacidad esto es muy importante. O sea, para ellos el grupo es fundamental. Transponiendo cosas a la sociedad en conjunto, es como los jóvenes, ¿no?, que se comenta, y es cierto, que han sufrido mucho la pandemia porque les ha quitado la referencia social, que para ellos es fundamental en ese momento. No es lo mismo que te dejen sin salir a los 20 años que a los 60, ¿verdad? Bueno, pues entonces este colectivo ha sufrido especialmente las limitaciones en las actividades internas de él. Y luego tenemos otro colectivo que es el colectivo de las personas con enfermedad mental, ¿no? Y a estos lo que más les ha afectado es la restricción para no salir del centro. Es decir, porque también desde la perspectiva nuestra de psiquiatría comunitaria, nosotros promovemos activamente la salida del centro. O sea, que no sea una institucionalización, por supuesto, a la antigua usanza. Pero claro, esto nos ha partido por la mitad, porque no podían acudir a los trabajos fuera, porque si salían estaban cerrados los lugares de ocio, no podían tomarse un café, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que cada colectivo, dentro de la situación general, pues ha sido una circunstancia concreta la que más le ha hecho pasar. Nati, la expresión atravesar el duelo, ¿no?, que es un poco la que hemos usado en muchas ocasiones durante todo este tiempo a la hora de querer explicar y expresar con palabras cómo se estaban sintiendo muchas personas. ¿Cómo funciona esa respuesta emocional ante la pérdida? Es una etapa larga, es una etapa dolorosa, pero también es necesaria para volver a estar bien. Sin duda, después de una pérdida importante se inicia un camino, ¿no? Se inicia un proceso, perdón, un proceso personal que de alguna manera merece ser recorrido, ¿no?, merece ser sentido, ¿no?
Bueno, no hay un camino igual a otro, no hay un proceso igual a otro. Cada duelo es diferente y cada afrontamiento tiene unas características particulares que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero sin duda nosotros desde Goizargi, dentro de nuestro modelo de atención, recibimos muchísimas personas, ¿no? Cada semana nos llegan pues entre 8, 10, 12 personas que necesitan acompañamiento, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una verdad, ¿no? Que por lo menos nosotros lo vemos así, que los duelos necesitan ser acompañados, ¿sí? Ser acompañados, o sea, y ser validados. Porque el duelo es una experiencia normal y natural. Es normal que detrás una pérdida haya dolor, ¿no? Haya dolor y aparecen bueno, pues, malestares, no sé, y cambios conductuales y cambios cognitivos y el dolor en dimensiones diferentes y en intensidades diferentes, ¿no? Pero sobre todo necesita que nosotros podamos mirar ese dolor de esas personas, que podamos validarlos y acompañarlos en sus procesos, ¿no? En su camino. Es un camino lleno de dificultades que a veces necesitan que alguien pueda guiarles, pueda servir de guía, pueda servir durante temporalmente, puede acompañar ese camino que está lleno de dolor muchas veces. Entonces, y facilitar las tareas que aparecen, ¿no? Lo que sucede al principio, lo que la persona siente al principio y lo que sucede al principio es diferente de lo que sucede cuando ya se va caminando, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos un camino, el camino del duelo, que está en nuestra página web y que nuestros dolientes lo conocen y lo gestionan ellos. Al final ellos son parte activa de sus propios procesos, ¿no? Y ellos mismos se van colocando, pues a mí me parece que yo estoy en este momento o yo estoy en este momento, ¿no? Entonces, la facilitación de esas tareas, de la aceptación de la realidad, ayudarles a que acepten y comprendan sus sentimientos, ¿no? Y no los vivan de esta manera tan, los rechacen porque les asustan, ¿no? Sino que, bueno, que los acepten como normales y naturales y que hagan el trabajo personal y que, bueno, puedan ir adaptándose poquito a poco a esta nueva realidad y a su nueva vida, pues es lo que aparece detrás de lo que hay que hacer o lo que necesitan hacer los dolientes en sus procesos, para luego caminar al paso que ellos pueden, ¿eh? Esto sí que aquí los profesionales tenemos que acompasarnos al ritmo que ellos tienen, y entonces acompañarles durante el tiempo que necesiten. No hay un tiempo específico, ¿no? Todo el mundo se asusta, ¿no? Cuando dice, no, es que yo quiero caminar rápidamente, y ellos mismos se dan cuenta que no van a poder. Y luego, igual un año les parece mucho, pero luego igual permanecen 2 años o más, y entonces van aceptando que es un tiempo que es importante para ellos. O sea, ese permiso que se pueden dar ellos es importante para luego colocarse bien en la vida y volver otra vez a poder vivir habiendo integrado la experiencia, ¿vale? Juan Pedro Arbizu, ¿cómo se trabaja desde la psicología clínica, este proceso de duelo tan personal y tan difícil de cuantificar, como bien nos dicen a ti? Sí, bueno, yo creo que lo que ha comentado Nati ya ha lanzado un poco las líneas principales del trabajo, ¿no? Sí que me gustaría señalar, por dejar claro a las personas que nos están viendo, que, bueno, que la mayor parte del duelo no tiene necesidad de una atención especial. El duelo es un proceso vital, natural y sano. Otra cosa es que esté con contenido de emociones como la tristeza, la rabia, la culpa, como he comentado antes. Entonces, hay un porcentaje muy pequeño de casos en los que se podría decir que es un duelo, no sé decir, patológico o complicado, que necesita una atención más especializada. Luego sí que hay un grupo entre medio de personas que se pueden beneficiar, pues, de una atención porque hay un poco espacio para compartir ese dolor socialmente o en las familias, o no se sienten validados, no se sienten escuchados, y se pueden beneficiar, pues, de programas como los que tiene Goizarri o los que tenemos nosotros en San Juan de Dios. Pero la mayor parte de las personas que están en duelo van a llevar un proceso de duelo sano, más del 90% de los duelos, ¿eh? Sí que hay que estar muy atento a los factores de riesgo, ¿no? Un duelo complicado hay que tenerlo en cuenta que puede tener que ver con el tipo de muerte, si ha sido una muerte muy traumática,
con el tipo de relación que tenemos con la persona que ha muerto, ¿no? Con el tipo de vínculo, si es un vínculo muy ambivalente, y luego también con los propios recursos personales. Y esto es circular, ¿no? O sea, una cosa es el tipo de muerte, el tipo de relación que tenemos con la persona que ha muerto y nuestros recursos en nuestra forma de responder. Y esa relación de esos tres aspectos va a hacer que probablemente tengamos un duelo sano y si no, pues sea necesario atenderlo. ¿Cómo? Bueno, pues en la línea de lo que ha dicho Nati, sobre todo, quizá normalizar y validar mucho y acompañar ese proceso que ha comentado ella, pero también revisar si hay temas pendientes por resolver, lo que he comentado antes de la despedida, pero puede haber otras situaciones relacionadas con muchas dudas de cómo ha muerto, de si puede haber hecho algo más, que a lo mejor bueno, con un par de sesiones, con una intervención muy concreta, puede ayudar a desbloquear ese proceso y permitir que vaya avanzando, ¿no? Creo que el trabajo que tenemos que hacer los profesionales va más dirigido a la comunidad, a la sociedad, para que promover esos espacios y esos lugares en los que el dolor se permita. En relación, por ejemplo, con las personas mayores, algo que añadido a lo que ha comentado Manuel, es que es verdad que las personas mayores tienen una capacidad altísima o que viven la muerte muy, muy cercana. Pero también hay veces que somos muy injustos con los mayores, porque cuando muere el marido de una persona mayor de 80 y pico, 90 años, parece como que no le damos el mismo valor a ese dolor que cuando muere una persona joven. Y al final él tiene todo el derecho del mundo y el dolor por la pérdida de un ser querido, además después de tantos, tantos años de convivencia, pues es muy alto y hay que darle socialmente le tenemos que dar ese valor. Y también hay que Sí. tener especial atención por la propia vulnerabilidad y fragilidad de las personas mayores, ¿no? Un aspecto que muchos dolientes tienen es la sensación de soledad. Eso es algo que en muchas personas mayores se puede sumar, ¿no? Eso hay que tener una especial atención. Sí, esto que estás diciendo, Juan Pedro, yo creo que pone de manifiesto, saca a la superficie algo que está ahí, ¿no? Y que subliminalmente igual en ocasiones pasa más o menos desapercibido, pero tiene que ver con muertes de primera y de segunda, ¿no? Parece que personas que ya tienen cierta edad, bueno, pues comentarios que a veces se hacen, ¿no? Bueno, pues ya tenía tantos años, ¿no? Ya le tocaba, vamos a ver. O incluso, Manuel, personas que ya tienen pues sus capacidades mermadas, por lo que sea, ¿no? Una discapacidad seria, un problema X, y parece que ha habido momentos en que ante esta pandemia y estos datos exorbitantes de muertos, casi hemos entendido o ha habido parte de la sociedad que ha entendido como normal que estas personas fallecieran. Esto es muy duro, ¿no? Pero esto está ahí también y esto yo creo que hay que hablarlo y hay que ponerlo encima de la mesa, Manuel. Sí, desde luego, efectivamente, sobre todo en la primera parte de la pandemia, cuando realmente estábamos en esa situación de incertidumbre y se dieron casos, ¿no? Efectivamente, en que se priorizó unos tipos de atención sobre otro, pues, bueno, se pone de manifiesto como efectivamente, ¿no? La sociedad valora de forma distinta a unas personas que en otras, ¿no? Sobre todo, bueno, pues hay determinados colectivos que están estigmatizados y desde luego las personas con enfermedad mentales y con discapacidad intelectual, etcétera, entran dentro de esa categoría de personas. Por lo tanto, bueno, yo creo que una labor muy importante nuestra, ¿no? Es darle voz a estas personas, ¿no? Y reivindicar, ¿no? Que efectivamente son vidas totalmente dignas, ¿no? Y que no existe ninguna razón, ¿no? Para efectuar esta discriminación. Luego también me gustaría aportar un poco a lo que se está comentando sobre el duelo. La medida en que el duelo es efectivamente un proceso universal, yo diría más, yo diría que es un proceso básico para la configuración de la propia identidad de la persona, porque en realidad las personas bueno, nos vamos configurando como tales mediante procesos de vinculación y desvinculación. O sea, nos identificamos con unas personas, con unas actitudes, con unos comportamientos y en un momento dado evolucionamos y nos desprendemos de esas vinculaciones y elaboramos unas nuevas. Y así vamos pasando de las distintas etapas de la vida, ¿no? De la adolescencia, etcétera, etcétera. O sea que vamos dejando atrás cosas siempre. Dejamos atrás el colegio, dejamos atrás la universidad, dejamos atrás y nos vamos, dejamos atrás nuestra familia de origen. Y todos estos procesos de vinculación y desvinculación en realidad son procesos de duelo. Y esto de alguna forma, ¿no? nos permite, ¿no? Abrirnos a nuevas situaciones. Claro, es muy distinto cuando esto ocurre de una forma natural o cuando ocurre de una forma
dramática y sobre todo cuando interrumpe nuestra idea de lo que queríamos para nuestra vida, ¿no? Que estábamos unidos a una persona y de pronto eso se nos quiebra. Pero el fondo del proceso es un proceso que es por supuesto natural. Y luego, bueno, efectivamente, la mayoría de los duelos son normales, como ya se ha comentado, pero luego hay otras situaciones, ¿no? El duelo patológico, la depresión, que a veces se origina en un duelo, que no es el duelo, es una situación distinta, pero que también tiene su origen en el duelo. Y si ocurre con circunstancias dramáticas, que también se ha visto en esta pandemia, los casos de estrés postraumático, que es otro dentro de este, pues podríamos tener el duelo normal, el duelo complicado, el síndrome de estrés postraumáticos y la depresión, ¿no? Como distintas situaciones que tenemos que tener en cuenta porque cada una tiene condicionantes clínicos y actitudes terapéuticas diferentes. Muy interesante, Manuel, lo que comentas, sobre todo desde el punto de vista de que crecer o evolucionar o madurar es también un proceso de duelos, ¿no? Vamos dejando otras etapas de la vida, vamos dejando otros lugares, personas, trabajos. Eso nos va preparando para un duelo normal. La cuestión es que, claro, hemos entrado en una situación extraordinaria donde no solamente el duelo de la pérdida de seres queridos y de muchísimos seres humanos en la sociedad se nos ha acumulado, porque también hemos tenido otros duelos que me gustaría abordar, ¿no? Duelos que tienen más que ver, como comentabas antes, con la situación de las personas que estaban en Padre Mení, pues con la pérdida de tiempo o con la pérdida de la normalidad o con la pérdida de los abrazos, la pérdida de los encuentros, de las conversaciones. En definitiva, hemos tenido una pérdida de vida a la cual también quizá hay que afrontar como una especie de duelo, ¿no? Nati. Bueno, sin duda, todos hemos tenido pérdidas en esta situación que estamos viviendo. Pero yo también quiero hacer hincapié en los dolientes, ¿no? En los dolientes, además de perder a una persona querida, a un familiar, a un amigo, a alguien importante, además ellos mismos tienen pérdidas en esta nueva realidad que estamos, en esta nueva manera de vivir que tenemos, ¿no? Con lo cual se añade, ¿no? Se añade el duelo porque tú no estás, ¿no? Porque tú has muerto, a las pérdidas que tenemos ahora como individuos, ¿no? Que no nos permiten estar con la familia y tener ese acompañamiento que es tan necesario, ¿no? En el duelo, ¿no? Pero luego también este aislamiento que estamos viviendo, este aislamiento social que estamos viviendo, a las personas en duelo y a nosotros mismos también, de alguna manera nos limitan las fuentes de satisfacción. Esas fuentes de satisfacción que necesitamos para vivir cada día, ¿no? Para que la vida tenga un poquito, ¿no? este poquito de luz, ¿no? Que necesitamos pues, para vivir, ¿no? Con lo cual, cuando nos quitan estas fuentes de satisfacción, que pueden ser pequeñas cosas o grandes cosas, como pueden ser pues, quedar con los amigos a tomar una cerveza o irnos con tranquilidad y sin miedo a ver un espectáculo o movernos con tranquilidad, ¿no? Sin límites a la naturaleza o a otra ciudad, que son estímulos importantes, estímulos que nos mantienen vivos y que nos dan eso que necesitamos, esa energía, digamos que nos recargan, nos van nutriendo. Esto es nutrición que necesitamos nosotros pues para alcanzar el nivel de bienestar que de alguna manera necesitamos, ¿no? Y de ilusión, ¿no? Y de proyectos nuevos y tal. Cuando nos quitan esto, lógicamente, pues esto dificulta nuestro día a día. Esto dificulta y le quita brillo, ¿no? a la vida, ¿no? Con lo cual, todo esto tiene consecuencias, puede tener consecuencias. De hecho, las noticias y los informes, ¿no? Ya nos van diciendo que está habiendo cada vez más personas que están pidiendo ayuda psicológica, pues porque lógicamente esto se hace difícil, se hace la incertidumbre que vivimos, se hace difícil y esto trae malestar emocional. ¿Sí? Con síntomas de apatía y temas más graves complica la vida de todas formas, ¿vale? Con lo cual estas pérdidas no son menores, ¿sí? Sino que también hay que poder mirarlas y atenderlas. Juan Pedro, no vamos a poder dar soluciones ni vamos a poder dar consejos, porque este es un tema muy personal, es un tema
complicado, pero sí podemos quizá aportar algo de luz a muchas personas que nos están escuchando y que se han visto afectadas de una forma o de otra por una pérdida, ¿no? Maneras de abordar el duelo o pautas saludables para que ese proceso natural no degenere en un proceso patológico. Bien, bueno, si me permites, Belén, empezaría con decir que no hagan demasiado caso a la gente que les diga qué tienen que hacer, ¿eh? O sea, pero discúlpame, pero No, es un buen consejo, es un muy buen consejo. que yo creo que cada persona es el más experto en que sabe qué es lo que le ayuda, ¿eh? Sí que hay un par de cosas básicas que es que, bueno, pues un cuidado más de bienestar general, ¿no? En cuanto al descanso, a la alimentación, esos mínimos son importantes. Luego, en cuanto a las emociones, sí que señalar quizá que más que luchar contra ellas, más que luchar contra las emociones, lo que hay que hacer es aceptarlas, vivir con ellas y de alguna manera aprender a manejarlas, ¿no? Emociones que se han dicho ya a lo largo de este encuentro, como la tristeza principalmente, la rabia, la culpa. Las emociones tienen una función y una función reguladora y es importante que se permita muchas veces que vayan fluyendo para ir avanzando. Luego, desde luego, en la línea también de lo que se ha comentado antes, Nati, el relacionarse, el pedir ayuda, el estar acompañado. Luego hay otra parte que quizás se habla menos de ella, pero es una parte que es muy importante, que es la parte espiritual, más allá del aspecto religioso, que también es importante para los creyentes, pero esa parte espiritual más amplia que tiene que ver con el sentido de vida, que tiene que ver con descubrirse a uno, a sí mismo, reconocerse en lo más hondo, su fuerza más importante y tirar de ella. Permitirse también la alegría. Muchas veces, muchas personas que están en duelo tienen dificultades para reírse, para disfrutar. Y algo que diferencia un duelo natural y sano de una depresión, principalmente, es que una depresión no se tiene esa capacidad de disfrutar, de sentir alegría, y en un duelo lo más normal es que haya sonrisas y lágrimas, que haya momentos de tristeza, de estar bajos, pero a lo mejor a la media hora estamos riéndonos con una de mis hijas y ves que eso nos genera cierta culpa, pero eso también nos lo tenemos que permitir. Y de alguna manera también confiar en nosotros mismos, confiar en los otros. No se habla tampoco demasiado del amor, pero aunque parezca un poco cursi, conectar mucho con el amor que podemos tener a los demás, pero también que tenemos que tener con nosotros mismos. Y desde Manuel, luego que sean sí. ellos, ¿eh? Que sean ellos y que las cosas que le digan los demás, que las filtren un poco. Quizá una cosa que suelo repetir, como sigue una pauta concreta que suelo decir que me parece la básica, es lo que decía San Ignacio de Loyola: en tiempo de tribulación no hacer mudanza, en momento de mucho vorágine emocional, pues no tomar decisiones importantes, pero luego seguir un poco permitiendo ese camino emocional. Manuela, ¿añadirías algo, alguna otra aportación con respecto a estas pautas que indica Juan Pedro? Sí, bueno, yo creo que hay un par de aspectos que me gustaría hacer mención. Uno de ellos es efectivamente, es la mezcla de emociones. El duelo, como proceso natural, efectivamente comporta, por una parte, la mirada al pasado, es decir, a lo que uno ha perdido y a lo que ya se fue, y por otra parte, una mirada al futuro, que es a la vida nueva que aparece sin la persona que ha desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la evolución de ese proceso natural vamos cambiando, ¿no? De estar mirando atrás, ¿no? Y lamentando lo que se ha perdido, a un proceso en el que vamos mirando adelante y vamos aceptando las cosas nuevas, ¿no? Que se van produciendo y que van llenando de alguna forma ese hueco que ha pasado. Entonces, como bien ha dicho Juan Pedro, efectivamente muchas personas se sienten culpables porque piensan que ese reírse, ese ver nuevas posibilidades, ese ver, es una traición, ¿no?, a la persona que se ha ido. Y por lo tanto se sienten culpables, ¿no? Dicen, pero ¿cómo puedo estar alegrándome? ¿Cómo puedo estar viendo que si ahora no tengo, que ahora tengo un tiempo que puedo dedicar a una cosa distinta que antes no hacía? Entonces entender efectivamente que estas dos miradas, son normales, y que cuando uno se queda anclado en la mirada al pasado es cuando efectivamente aparece el duelo patológico, es cuando la persona realmente renuncia, se instala en una posición de víctima y renuncia a seguir adelante, ¿no? Sino ese anclaje en el pasado
emocionalmente es más importante y por lo tanto elige el quedarse ahí. Y bueno, y de ahí efectivamente pueden surgir otras. Entonces, entender esto y transmitírselo a la persona que está sufriendo el duelo a mí me parece fundamental, ¿no? Para que acepte efectivamente que las emociones son cambiantes y que eso forma parte del proceso natural. Nati. Sí, sí, a ver, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pedro y Manuel, ¿no? Pero me quería comentar, el vínculo no se rompe con la muerte. El vínculo permanece. Lo que pasa es que el vínculo poco a poco se va transformando. Se va transformando. Antes el vínculo, digamos, estaba basado en la presencia. Yo te podía ver, te podía tocar, te podía estar contigo. Y poco a poco el vínculo, cuando en el proceso de duelo, es importante que podamos, como decía Manuel, vamos girando la mirada. Al principio te miro todo el rato y te busco y te anhelo, porque esto es lo que yo quiero. Y hay una resistencia muy importante, ¿no? Y aquí estas resistencias, como decía él, aparecen, pues pueden aparecer bloqueos que es importante identificarlos para poder hacerlos conscientes, ¿no? Pero poco a poco, si el duelo se está haciendo de manera saludable, la mirada va girando y vamos pudiendo ya mirar hacia nuestro nuevo yo, ¿no? Hacia nuestra nueva vida. Pero el vínculo no se rompe con la muerte, por lo tanto, si hay alguna cosa pendiente, como decía Juan Pedro, quizás no hemos podido hacer, vamos a poner un ejemplo, quizás no hemos podido hacer la despedida que nosotros deseamos o que hubiésemos deseado, ¿no? Pero siempre podemos hacer algo, ¿sí? Porque a veces nos podemos quedar bloqueados, ¿no? Es que como no he podido, pero como el vínculo no se rompe, siempre podemos hacer algo a través de ese vínculo que queda. Esto es, se puede hacer simbólicamente, se puede hacer un pequeño ritual o buscar otra manera diferente que la que yo tenía pensada de poder despedirme o de poder transitar eso que a mí me mantiene, ¿no? Me produce culpa o me produce malestar importante, ¿no? Con lo cual, yo lo que quiero es decir que el vínculo va a permanecer y que a veces puede haber un vínculo sano ya de entrada, a veces puede haber un vínculo ambivalente complicado. Pues, ¿no? Se puede sanear, se pueden trabajar para que el vínculo de alguna manera pueda permanecer y se pueda aceptar parte del legado o no, o lo que sea que la persona necesite para poder seguir con su vida, ¿vale? Entonces, claro que el duelo es una experiencia natural y normal, sí, pero también es una experiencia que se puede complicar mucho, mucho, mucho. Con lo cual, las personas que necesitan ayuda es importante que podamos atenderlas y acompañarlas. Decíamos, pautas para esas personas que están en duelo. Pautas también para las personas que están cerca de quien está padeciendo en primerísima línea esa pérdida, ¿no? Los acompañantes del doliente, que también entiendo que es muy importante. Hablabas, Juan Pedro, de la escucha, ¿no? Del amor. Bueno, hay veces que también es duro estar cerca de alguien que está una y otra vez con ese tema porque necesita estar ahí, porque sabemos, y ya nos habéis dicho, que esto no pasa de un día para otro. ¿Qué podemos hacer cuando estamos cerca de alguien que ha perdido a alguien querido y que está sufriendo una situación de duelo? Principalmente ser generosos. Ser generosos porque como bien dices, puede ser duro, ¿eh? Una persona que esté con un sufrimiento alto y que lo esté compartiendo con profusión, pues escuchar y tolerar ese sufrimiento pues puede ser una situación que desgaste. Y se percibe, ¿no? Muchas veces conflictos en relaciones, amistades o incluso de pareja, por esa dificultad de acompañar y de tener esa escucha y esa tolerancia al sufrimiento del otro. Hay que tener en cuenta que la escucha es una herramienta terapéutica muy importante, ¿eh? Tiene una labor de que la persona que está compartiendo sufrimiento le pese menos por el propio proceso ya de desahogar, pero también la escucha tiene una labor muy de reconstrucción de significados, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona pueda compartir cómo se siente ante una situación y que el otro lo esté recogiendo y le esté validando, pues es una herramienta terapéutica fundamental. Claro, no tiene que haber juicios, tiene que haber esa generosidad, tiene que haber también gestos, ¿no? de comprensión y de amor. Ahora en este tiempo en el que se habla mucho de la distancia física, ¿no? Y que todavía la estamos sufriendo.
pero yo creo que con creatividad y de manera muchas veces natural surgen otras formas, ¿no? de acompañar o de tocar, ¿no? El abrazo, el tacto, tiene que ver con el tacto, ¿no? Con el sentido de tocarse. Pero bueno, hay otros sentidos, está el oído, está el olfato. Es muy bonito el que a lo mejor poder sustituir un abrazo por una mirada o incluso poder regalar una canción con un simbolismo especial. Yo creo que tener un poco, sobre todo, una actitud profunda de estar presente, ¿no? El concepto de presencia que últimamente se habla mucho de él, pero de verdad, el que el otro nos sienta absolutamente de verdad con él, ¿no? En todo momento, en esa conciencia del presente, del aquí y el ahora y que estoy contigo plenamente, sin juicio y a lo que tú necesites. Se dice fácil y cuesta, ¿eh? También probablemente tenga mucho que ver con que socialmente pues tampoco estamos muy preparados para acompañar este sufrimiento y hacer este ejercicio de escucha. A nosotros Claro. como profesionales incluso hay que reconocer que hay veces que también nos puede llegar a costar. Por eso tiene que ser un entrenamiento permanente y ver un poco que tiene mucha fuerza y mucho sentido poderlo hacer. Ya, es que yo creo que hay que hacer un serio ejercicio, ¿no? de conciencia y de esfuerzo, porque todo esto que estás diciendo y que es de sentido común y que además lo entendemos perfectamente, justamente va en sentido contrario a cómo va nuestra sociedad, donde se prima las prisas, el estar felices todo el tiempo, no queremos hablar de sufrimiento, no queremos perder, entre comillas, el tiempo invirtiéndolo en los otros. O sea, en esta sociedad un poquito egocéntrica y tan rápida, pues esta atención al que está padeciendo el duelo requiere un esfuerzo mayor, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante también destacarlo. Como por ejemplo, Manuel, una expresión que utilizamos y que se ha utilizado siempre y no sé hasta qué punto sirve. El tiempo lo cura todo, ¿no? Esto que se dice ante casi cualquier cosa, pero especialmente cuando uno ha tenido una pérdida, ¿no? Y le dicen eso, yo no sé si eso ayuda, si no, o si es cierto a la larga. Bueno, eso me recuerda a otra frase que también se dice mucho, ¿no? Que se quejan mucho los pacientes deprimidos, ¿no? Dicen que su familia le dice tienes que poner más de ti mismo, ¿no? Y a ellos les sienta fatal, ¿no? Porque efectivamente los pacientes lo que sienten es que ya están poniendo todo lo que pueden, ¿no? Y cuando le dices tienes que poner un poco de ti mismo, en realidad lo que están es negando, ¿no?, la importancia de lo que están pasando. Y en esto ocurre algo parecido. Cuando se dice el tiempo lo cura todo, pues se está diciendo una verdad. Efectivamente, los procesos emocionales tienen un tiempo. Y igual que el amor tiene también un tiempo, o el enamoramiento tiene un tiempo, pues la pérdida también tiene un tiempo. Lo que ocurre es que, claro, si pongo eso en primer lugar, ¿no?, lo que estoy negando es ese espacio de escucha que comentabas antes, Juan Pedro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que me parece que no es una frase muy afortunada, ¿eh? Yo creo que sí que hay que sugerirla en el sentido de introducir, ¿no?, esa temporalidad de los sentimientos y que, bueno, pues como todo proceso humano, pues efectivamente la situación se va asentando, ¿no? Y otra cosa es utilizarlo como excusa, ¿no?, para negar, ¿no?, a lo mejor la oportunidad de que la persona nos manifieste cómo se encuentra, etcétera, etcétera, ¿no?, o para quitarle importancia. Por lo tanto, bueno, pues sí, pero no, ¿eh? En la medida en que hay que tener esa delicadeza, ¿no?, de dar ese tiempo de escucha. Nati, el acompañar a quien sufre un duelo, algo que también seguro tratáis diariamente, ¿no?, en Goizarbi. Bueno, nosotros, a ver, respecto a lo que decía Manuel, yo quiero decir una cosita. El tiempo es un aliado, ¿sí? Porque necesitamos el tiempo. Necesitamos ese tiempo porque es adaptativo, o sea, necesitamos transitar y permitirnos el tiempo que necesitemos, ¿no? Pero el tiempo por sí solo, como él dice, no lo cura todo, sino que lo importante es lo que hagamos con ese tiempo. ¿Sí? Lo que hacemos, porque si no, claro, la frase el tiempo lo cura todo nos hace agentes pasivos, ¿sí? Es como si no pudiésemos hacer nada por nosotros mismos. Cuando nosotros cuando nos colocamos como agentes activos,
claro que podemos hacer por nosotros algo en el duelo, por supuesto que sí, ¿vale? Y además tomamos un poquito el control y nos da sensación de control, ¿vale? Entonces, el proceso de duelo es un proceso natural y normal, adaptativo y que necesitamos transitar, necesitamos poder sentir, porque es que esto nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a aprender a vivir mejor, a aceptar las dificultades de la vida, a aceptar que la muerte es una realidad y aceptar que somos mortales y que somos finitos. Con lo cual esto nos puede dar no sé, como una fortaleza para poder vivir mejor, para poder establecer las prioridades, y todo esto nos recuerda nuestra naturaleza, ¿sí? Con lo cual la naturaleza del proceso es una naturaleza totalmente normal y natural, que necesita ser validada, ¿sí? Validada, dar valor a esto que necesito yo ahora vivir, que me toca ahora vivir, ¿sí? Si os parece, porque se nos ha volado el tiempo y tenemos preguntas de las personas que nos están viendo y que en algunas ocasiones ya nos habían enviado previamente a nuestro correo electrónico. Me refiero ahora a Juana Mari, que nos dice: hace 5 semanas falleció mi marido a causa de COVID, con solo 64 años. Yo me encuentro destrozada y hundida y creo que voy a necesitar ayuda profesional para salir adelante. Su pregunta es: ¿consideran conveniente dejar pasar un tiempo antes de comenzar terapia? Y si es así, ¿cuánto tiempo sería? ¿Qué podemos decirle a Juana Mari? Bueno, yo creo que depende un poco de su situación, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta lo que hemos comentado de que el duelo es una situación normal, pero no cabe duda de que en determinados momentos, incluso dentro de esa normalidad, puede ser necesario recibir ayuda. Yo creo que hay dos variables que habría que considerar. Por una parte, los propios síntomas, ¿no?, que manifieste ella, ¿no?, en la medida en que, bueno, en que esté presente ese dolor, o que esté presente esa falta de ganas de vivir, o que esté presente, pues, ese, a lo mejor, insomnio, falta de sueño, falta de apetito, en fin, esas características, si estén presentes o no. Y en segundo lugar, también, en qué medida están limitando su vida. Es decir, si ella tiene una repercusión funcional tan importante, ¿no?, derivada de esos síntomas, como para pedir ayuda. Por lo tanto, el mensaje sería: el duelo es normal, evidentemente, pero bien en un momento agudo o en un momento más tardío puede ser necesaria una ayuda terapéutica. Y yo haría énfasis en estas dos cosas, ¿no?, en los síntomas y en la repercusión que tienen. Muy bien. Hay una persona, Fernando, nos dice: no tengo ninguna pregunta concreta, pero agradezco el evento, me interesa mucho, ya que después de 23 años me he quedado viudo con una hija de 14 años, dice, y está atentamente siguiendo la intervención de cada uno de nuestros ponentes. Y tenemos una pregunta de Pilar que dice: he tenido 2 pérdidas en un espacio de 2 años, y su pregunta es: ¿puede un duelo durar 7 años? Pues bueno, claro que sí. O sea, a ver, lo importante es que seamos, o sea, es importante que seamos conscientes. Puede durar, no hay un tiempo establecido. Hombre, los expertos dicen que en 2 años más o menos se puede elaborar la parte, digamos, emocional para rebajar un poco la intensidad del malestar. Si en 2 años más o menos no ha habido movimientos, lógicamente es que, bueno, esto es un duelo ya que nos puede dar signos de que necesita ser atendido, ¿sí? ¿Vale? Pero puede durar, claro que sí. Hay personas que necesitan 3 meses, otras que necesitan 8, otras que necesitan 5, pero bueno, el tiempo nos da ya un dato de que, bueno, que si 7 años no hay movimiento importante, sigue todo igual, bueno, pues lógicamente esto parece que el duelo se ha complicado y que necesita ser atendido, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta las características individuales. Claro, así a simple vista contestar esto pues no puede ser acertado, ¿no? Porque necesitamos conocer un poco pues cómo es ese duelo, qué características tiene, cómo
qué es lo que se ha elaborado hasta ahora, qué es lo que está pendiente, ¿no? Con lo cual, 7 años es bastante tiempo, ¿sí? Y nos da un dato de que quizás igual necesita, bueno, pues igual, como decía Juan Pedro, a veces con una sesión es suficiente. Puede haber algo, puede haber un bloqueo, puede haber un pequeño bloqueo, puede haber algo que se haya atascado ahí que necesita que alguien pueda darle la seguridad o pueda darle una pista para poder concluirlo, ¿no? ¿Vale? Pero en principio, a ver, más o menos los duelos normales que llamamos nosotros funcionales, pues bueno, entre 1 año y 2 años pueden ser superados sin problemas, ¿vale? Tenemos otra pregunta de Miguel Ángel. Nos dice, estoy atravesando un duelo que comenzó en febrero de 2020. He oído muchas veces la palabra cerrar el duelo y quisiera saber cuándo sucede, cómo se nota que este duelo se está cerrando y cómo se puede llegar a esa meta. Juan Pedro, ¿qué le diríamos? Yo no pondría un límite muy marcado, yo no hablaría de metas. Cuando se habla, muchas veces hace esa pregunta de cuánto dura un duelo. Y hay una cita que a mí me gusta mucho que es preguntar eso es como preguntar cuánto de alto es el cielo. ¿Eh? Entonces, siempre va a haber un recuerdo, siempre va a haber algo de tristeza. Quizá algo que suelo utilizar como imagen para definir lo que es un proceso de duelo es como cuando uno está en el mar y hay un oleaje, ¿no? Entonces hay unas olas muy grandes que al principio te dan vuelta y no sabes ni dónde estás. Y la idea es dejarte llevar un poco por esas olas, es lo más sano, pero siempre va a haber un poquito de oleaje, de vaivén, y que lo que es importante es que no me condicione, como ha dicho antes Manuel, para mi funcionalidad. Después entiendo que Fernando lleva 1 año en este proceso de duelo, pues probablemente, más intuyo, aunque es un poco atrevimiento, pero intuyo que cuando está haciendo estas preguntas es porque él mismo ya se está viendo que está avanzando, ¿no? No es de repente en un momento ya lo he superado, ya lo he cerrado. El dolor, bueno, pues va a haber otros momentos en los que tenga otro recuerdo, va a haber un sitio al que voy a viajar que me va a recordar a mi mujer y me va a mover otra vez la emoción, pero probablemente después de este tiempo que he trabajado el duelo, pues la emoción será sin demasiada angustia, con menos frecuencia y el recuerdo, pues además va a ser muy sano y va a ser bonito y como ha dicho antes Nati, va a mantener ese vínculo. O sea que yo no hablaría tanto de cerrarlo ni de un momento concreto, sino de avanzar en la vida, con los procesos, como ha dicho antes Manuel, los procesos vitales y que de alguna manera uno ya percibe que están mirando más adelante, atrás, pero manteniendo los recuerdos y el cariño por la persona que se ha ido. Para terminar, me gustaría plantearos una cuestión, también quizá con el afán, ¿no? de abrir un poco de esperanza y de terminar con un tono, pues no sé si de aprendizaje, ya que en la muerte, pues positivo en sí mismo no hay mucho, ¿no? Más allá de entenderla y de asumirla como parte de la vida, como bien habéis dicho. Hemos hablado mucho durante estos meses de pandemia de que íbamos a salir fortalecidos de esta. ¿Pensáis que este enfrentarnos a la muerte de una forma tan brutal, en ocasiones tan dura, tan difícil, tan complicada y tan abundante por exceso, nos hará comprender mejor el proceso de la vida? ¿Saldremos también desde ese aspecto psicológicamente y como seres humanos fortalecidos? ¿Qué pensáis? ¿O qué aprendizajes podemos obtener de todo esto? Y ya sí que me gustaría que me respondierais los tres. Nati, quizá tú empiezas, si te parece. Bueno, yo soy optimista por naturaleza y entonces quiero creer o quiero pensar que esto nos va a ayudar, ¿no? A veces tengo dudas, lógicamente, ¿no? Pues porque hay conductas de todo tipo y lógicamente, pues a veces me surgen las dudas, pero sí que yo estoy viviendo una situación, un dato que yo puedo ofrecer, que es que nosotros hacemos mucho trabajo de sensibilización, ¿no? De sensibilización a la población en general. Y también hacemos muchísima formación a profesionales. Bueno, lo que yo puedo aportar es que en este momento hay mucho interés por este tema. O sea, que se acercan muchísimas más personas de sociedad en general y profesionales al duelo y a la muerte, ¿no? Con lo cual esto, bueno, pues nos da una idea de que, bueno, que parece que igual está, aunque sea, no sé en qué cantidad o en qué, pero esto nos puede ayudar, digamos, a sensibilizarnos más
y ya educarnos más y a ir aceptando la realidad esta de la muerte y poder mirarla de otra manera, ¿no? Poder hacer una mirada muchísimo más normalizada y vivirla de otra manera, ¿no? Con lo cual, bueno, esto yo me quedo con esto, ¿no? Aunque lo que os digo, a veces también tengo algunas dudas al respecto, ¿no? Pero espero que esto nos ayude, bueno, a dar un paso más, ¿no? A dar un paso más y a acercarnos y a educarnos y a comprender un poquito más el proceso y a poder acompañar mejor. Claro que sí, para que la sociedad en general sea un poquito más saludable y podamos pues estar a la altura, ¿no? Acompañar estos procesos de dificultad que son experiencias vitales difíciles, pero que necesitan espacio. Manuel. Bueno, yo brevemente diría que, bueno, que esta situación pues ha sido un aldabonazo, es un revulsivo y nos obliga a todo a resituarse, ¿no? El salir fortalecidos o no, bueno, pues es ya más complicado. Yo creo que hay factores de resiliencia que son también muy personales, ¿no? Habrá personas que sí que salgan fortalecidas y otras que no. Pero en términos generales no cabe duda de que así como a nivel personal la pandemia nos recuerda que es, bueno, pues que la muerte está ahí y de que el fin está ahí, a nivel social también nos pone un poco en situación, ¿no? Nos hace reconsiderar, ¿no? los valores más importantes, el valor de la salud, el valor de la cercanía, el valor de la amistad, de la familia. En fin, yo creo que nos resitúa y en ese sentido, evidentemente, bueno, ya se decía clásicamente que lo que no mata engorda, ¿no? Se decía el refrán este viejo. Bueno, quizás sea un poco bruto, pero al final nos viene a decir que la vida continúa y que todo lo tenemos que ir integrando y asimilándolo. Juan Pedro, de acuerdo, ¿no? Sí, yo estoy un poco ambivalente. O sea, es cierto lo que se dice, ¿no? Que hay menos accidentes de tráfico, muchos menos, que el cielo es más azul, mucho más azul porque hay menos contaminación, pero claro, el precio que estamos pagando a lo mejor es demasiado alto, ¿no? Sí que estoy muy de acuerdo en que muchas personas y socialmente estamos conectando con lo básico, con lo esencial de la naturaleza humana, ¿no? Con aspectos muy internos que están poco adornados de muchos aspectos que ahora no podemos tener. Y eso a lo mejor nos da fuerza. Pero bueno, yo confío que sea así. Si me dejas terminar con una cita que el otro día vi, que me gustó mucho, que decía que la esperanza también es contagiosa. Pues yo creo que sí, estoy de acuerdo. Y además tengo la sensación, por lo que nos está llegando de los lectores y las muchas personas que nos están siguiendo a través de la web de Diario de Navarra, que estáis también aportando claves muy interesantes, ¿no? Para esa esperanza y para esa superación de duelo y para este proceso que debemos ir integrando poco a poco porque es parte de la vida. Os voy a dar las gracias a los tres por haber estado con nosotros. Nati Labairu, psicóloga de la Asociación Goizarri para el Duelo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nati, gracias a lo que hacéis también desde la asociación, los muchos profesionales que estáis ahí trabajando con la sociedad navarra. Muchas gracias. Ha sido un placer. Juan Pedro Arbizu, psicólogo clínico y director del equipo de atención psicosocial del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Gracias por estar con nosotros, Juan Pedro, y enhorabuena por ese trabajo enorme, inmenso que hacéis también desde ahí. Gracias a vosotros y a todos los que nos están viendo. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Doctor Manuel Martín Carrasco, director médico de la Clínica Padre Meni, un abrazo también enorme, gracias por acompañarnos y un saludo a todos los que desde este centro nos están escuchando y nos siguen y esa tarea que realizáis. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a todos los que nos han seguido y que nos van a ver en diferido, pues también un fuerte abrazo, un saludo, muchísimo ánimo a todas las personas que están superando ese proceso difícil de duelo. No están solos, no estáis solos, yo creo que ese es también el mensaje, ¿no? Que hay grandes profesionales, siempre hay alguien a quien contarle, alguien para escuchar y alguien para acompañar, que es fundamental en este proceso. Y muchísimas gracias a los organizadores, Blando Comunicación y Diario de Navarra, en colaboración con el Tanatorio San Alberto, con un gran equipo preparadísimo para afrontar también el duelo desde su ámbito y que organiza, por cierto, Tanatorio San Alberto, talleres virtuales de ayuda al duelo los últimos miércoles de cada mes, que están disponibles para todas las personas que lo deseen. Muchísimas gracias, Tanatorio San Alberto, por hacer posible este evento. Y lo dicho, gracias de corazón y hasta pronto, hasta el próximo foro Diario de Navarra, hoy sobre el duelo. Vale, bueno. Gracias. Gracias.